Testimonio de Lynn Denikin sobre un antiguo órgano de vapor que estuvo en su posesión brevemente durante agosto de 2004. Testimonio original dado el 17 de enero de 2005. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus, Londres. Comienza el testimonio. Déjeme ser clara, no le tengo miedo a los payasos, tampoco los encuentro divertidos. En realidad, son un poco desconcertantes. Nunca he entendido por qué la gente encuentra graciosos a los hombres adultos con maquillaje estúpido y pelucas, o aterradores. Lo mismo ocurre con las muñecas. La gente habla de sus fríos ojos muertos, pero no parecen tener ningún problema con las estatuas. Supongo que ahora tengo buenas razones para tenerle miedo a ambos. Solo quiero que entiendan que no veía cosas por miedo. Esto sucedió. No fue una sorpresa para nosotros cuando mi abuelo murió el pasado agosto. Llevaba casi 2 años viviendo con él en su casa de Bootle, cuidándolo dada su enfermedad. Mi madre tenía sus propios problemas en ese momento, y mi inútil padre no quería tener nada que ver con ello. Así que cuidar de mi abuelo se convirtió en mi responsabilidad. Para ser honesta, no estaba tan mal. Mi abuelo a veces era un hombre extraño. Fue empleado de carnavales durante la mayor parte de su vida. Trabajaba con circos ambulantes y espectáculos de fenómenos por toda Europa. Y se convirtió en algo parecido a un recluso en sus últimos años. También podía maldecir a gusto. Sin embargo, si lo ponían detrás de las teclas de un piano, no conozco a nadie que pudiera tocar tan bien como él. Como digo, a nadie le sorprendió su muerte. Pero aún así fue difícil. Como habrá adivinado, no tengo una buena relación con mis padres, y siempre he tenido problemas para ser amigos. Así que, cuando falleció, me golpeó fuerte. No salí esa semana, o la siguiente. Vi a Joshua, mi pareja. Supongo que ya sabrá lo que le pasó. Pero aparte de eso, no vi a nadie entre la muerte del abuelo y el funeral. Solo éramos George, mi madre y yo. El abuelo nunca fue devoto a la iglesia, pero mi madre tenía mucha fe, así que pagó por un funeral metodista. Era un día caluroso y bochornoso. Recuerdo haberme preguntado si el escozor en mis ojos se debía a las lágrimas o al sudor. Al final resultó que el abuelo me había dejado su casa. Realmente no lo comprendí por un tiempo. La casa había sido lo más parecido a un hogar que llegué a tener durante tantísimo tiempo que siempre sentí que ya era mía de alguna manera. Revisar los viejos papeles y posesiones de mi abuelo fue más difícil de lo que esperaba. Fue solo tras leer un par de sus cartas que descubrí que su nombre de nacimiento era Nikolai. Siempre decía que se llamaba Nick. Eventualmente lo revisé todo. Tenía una pequeña caja de recuerdos que quería conservar, pero todavía no estaba dispuesta a tirar el resto. Decidí guardarlos en el desván. Sabía que la casa tenía uno, aunque nunca había estado ahí. Siempre estuvo cerrado con llave. No era un misterio ni nada, solo que mi abuelo no había necesitado sacar nada de ahí mientras vivía con él. O al menos eso pensaba yo. Fue solo entonces cuando me di cuenta que nunca había estado dentro del desván. Me molestó más descubrir rápidamente que ninguna de las llaves que me habían dado de la casa le pertenecían a ese candado. Tampoco tuve suerte buscando la llave dentro de la casa. Al final tuve que cortar la cerradura con un par de cortapernos que encontré en el garaje. También había una escalera ahí, por lo que subir al pequeño agujero cuadrado no fue ningún problema. En ese momento me di cuenta que no tenía linterna y que estaba muy oscuro. A pesar de ser mitad de verano, el cuarto estaba fresco, casi frío. Consideré volver a bajar para buscar una linterna y una chaqueta.
pero cuando extendí la mano sentí algo que parecía un cordón. Le di un tirón y una bombilla pequeña y débil se encendió. Y pude ver así lo que había dentro. Cuando recuerdo por primera vez la existencia del desván, me enfado. Pensé que habría muchas más cosas ahí arriba, que me daría más días de clasificación por revisar. Pero cuando encendí la luz, vi que estaba casi completamente vacío. Lo único que había era un viejo baúl, un pequeño taburete y un órgano de vapor. Un calíope rojo brillante. El techo también era más alto de lo que esperaba. Podría estar completamente de pie y erguida sin tener que agacharme. Así que caminé lentamente hacia el viejo órgano de vapor. Como dije, era de color rojo brillante y estaba en excelentes condiciones, excepto por una gruesa capa de polvo. Había una pequeña placa de bronce que solo decía el Caliphone. Los tubos de latón que sobresalían de la parte superior aún brillaban débilmente por debajo de la capa de polvo. Y noté que había una frase tallada en la tapa del teclado que decía: quédense quietos, porque presencian música extraña. Luego me acerqué al baúl y me sorprendió encontrarlo sin cerradura. Al abrirlo, liberó una nube de polvo y tosí un par de veces antes de levantar la pesada tapa. Dentro había muñecas, muchas de ellas. Se veían antiguas, con cuerpos de tela harapientos y flácidos coronados por cabezas redondas, de gran tamaño, ojos grandes y pintados que miraban hacia arriba, lejos de su oscuro baúl. El cabello de cada una estaba enredado y era de lana. Y, aunque era claro que no eran del tipo de muñecas que usaría un ventrílocuo, las cabezas tenían bocas similares. Bloques de madera que se debieron abrir y cerrar para simular el habla. Al menos debió haber sido así. A casi todas ellas les habían arrancado el bloque de la mandíbula, dejando nada más que la entrada astillada e irregular entre sus mejillas. Conté un total de 23 muñecas, y solo una de ellas todavía tenía la mandíbula intacta. Era la más vieja por una gran diferencia, y era una muñequita payaso. Su cuerpo raído estaba decorado de lunarios blancos y morados, con 3 pompones en la parte delantera y una gorguera justo debajo de la cabeza. No le quedaba pelo de lana, sino que tenía una gorra blanca alta y puntiaguda en la parte superior. Su cara estaba pintada puramente en blanco y sus ojos estaban cerrados, con líneas negras dibujadas entre ellos. El único color que tenía era un toque de rojo en la mandíbula articulada. Una sonrisa. Como ya dije, no le tengo miedo a los payasos y no le tengo miedo a las muñecas. Sin embargo, la cosa era fea. Para ser honesta, me sentí un poco aliviada de encontrar alguna de las pertenencias viejas de mi abuelo, con las que no tendría problema alguno en tirar. O quizá vender. Definitivamente eran antigüedades, por lo que podrían haber valido algo. Como sea, volví a poner la muñeca payaso de aspecto desagradable en el baúl y cerré la tapa. Definitivamente cerré la tapa. Me dirigí al Calíope. No tenía... Creía que se pronunciaba Calíope. Sacha, ¿regresas temprano? Creí que intentabas conseguir esos reportes policíacos del caso de Harold Silvana. Intentado y conseguido. Ha sido de bastante ayuda, la verdad. Ah, bueno, buen trabajo. Entonces, ¿lo pronunciamos Calíope o Calíope? También lo he escuchado como Calíope. ¿En serio? ¿Por quién? Estadounidenses. Ah, Según sé, no hay pronunciación correcta, pero estos órganos se nombraron así en honor a la musa griega Calíope, entonces... ¿y la gente va a saber que viene de la mitología griega? Esperaría que sí, si es que trabajan para el Instituto Magnus. Lo he oído
oído más como Calíope. Continúa el testimonio. Fui hasta el órgano, el Calíope. No tenían ninguna cerradura para la tapa, ni ningún interruptor que pudiera ver desde el exterior. Abrí la tapa y las claves del interior brillaban como si las acabaran de pulir. Ahora bien, en ese momento no sabía cómo funcionaba un Calíope. Pensé que era como un extraño piano con tubos. No sabía que tenía que existir un soplador en funcionamiento para que la cosa sonara, e incluso si lo hubiera hecho no habría podido saber dónde encontrar uno o cómo usarlo. Lógicamente, cuando me senté frente a él y presioné la primera tecla, no debió haber pasado nada. Las 4 altas filas de los silbatos de bronce debieron haber permanecido calladas. Sin embargo, escuché un fuerte aullido de una de las tuberías y casi me caigo del asiento por la sorpresa. Recuerdo haber escuchado alguna vez que el sonido de un órgano de vapor se podía escuchar a más de 2 kilómetros de distancia. Y cuando sonó ese silbido estridente, lo pude creer. Empecé a tocar una melodía. Mi abuelo llegó a poseer un piano una vez. Se rompió años antes y nunca tuve el dinero para reemplazarlo, pero me había enseñado lo básico. Había una melodía que, cuando era niña, siempre le insistía en que me tocara. Nunca me dijo su nombre, si es que tenía uno. Siempre llegué a decirle más rápido, a modo de descripción. Era una melodía de circo alegre y optimista, que comenzaba de manera casi insoportablemente lenta, y se iba volviendo más y más rápida, hasta que los movimientos de los dedos de mi abuelo eran imposibles de seguir. Siempre me alegraba cuando le pedía que la tocara, y ahora yo tocaba esa melodía para él. Los silbidos hollantes eran casi ensordecedores en ese espacio estrecho. Sabía que probablemente los vecinos se quejarían, pero no me importaba. Solo toqué. La melodía se hizo más rápida, más frenética, y sentí que algo se construía dentro de mí. Fue como si el cierre final de la pérdida de mi abuelo quedara fuera de mi alcance, y si iba más rápido, si tocaba con suficiente velocidad, podría atraparlo. Pero mi dedo se equivocó, y la música se transformó de repente en una cacofonía discordante. Nunca fui tan buena tocando como el abuelo Nick. Me senté en silencio durante 1 minuto. Sin embargo, cuando me levanté para irme, vi que el viejo baúl estaba abierto y la muñeca payaso yacía encima de todas. A pesar de que sus ojos pintados todavía estaban cerrados, sentí que me estaba mirando. Su sonrisa parecía un poco más amplia que antes. Cerré el baúl y bajé la escalera. Realmente no pensé en el suceso extraño que pasó en el desván la semana pasada. Tenía mucho más que hacer. Fue solo cuando George apareció de nuevo y me preguntó por qué estaba abierto el pequeño agujero del Ártico, que lo recordé. Le dije que tenía algo genial que mostrarle y busqué la escalera. El Calíope lo impresionó de forma correcta, pero se asustó un poco por las muñecas. No sabía que les tenía miedo. Me hizo cerrar el baúl casi tan pronto como las vio, y siguió mirando cada tanto para asegurarse que siguiera cerrado. Decidí no contarle sobre la primera vez que se abrió solo. Me preguntó si podía tocar algo para él en el antiguo órgano de vapor, así que me senté y comencé a tocar la vieja melodía de circo de mi abuelo. De nuevo comencé a ganar velocidad, a tocar cada vez más rápido a medida que los silbidos comenzaban a chirriar. Sentí una mano tocar la mía con firmeza, deteniendo abruptamente la música. George estaba ahí,
temblando levemente, y su rostro estaba mortalmente pálido. En un impulso miré hacia el baúl de muñecas, pero la tapa estaba firmemente cerrada. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que no lo sabía. Solo quería irse, ahora. Así que eso hicimos. Salimos del desván y bajé la trampilla de madera detrás de nosotros. Las siguientes semanas fueron desagradables. No quiero entrar en detalles. Digamos que descubrí que George era solo otro idiota después de todo. Nuestra relación ya estaba pasando por una mala racha. Y no ayudó que en esas últimas semanas se pusiera de mal humor, con un constante mal genio al punto de casi explotar. Cuando finalmente me enteré de que tenía... No importa, terminamos. Me dejó bastante destruida el pasar tan pronto tras la muerte de mi abuelo. Al final me desconecté de todo y todos de nuevo. En un momento me tropecé con una caja y eso me hizo recordar el desván. Era una de las cajas donde había puesto todas las cosas de mi abuelo y nunca llegué a ponerla adentro. Decidí terminar de una buena vez. Supongo que esperaba que una casa más ordenada me diera más espacio para pensar. Así que, por tercera vez, saqué la escalera y subí al desván. No me tomó tanto tiempo acomodar todas las cajas como pensaba, y terminé en 1 hora. Me concentré tanto en guardar todos mis recuerdos que ni siquiera miré el viejo baúl. Cuando iba a bajar, lo vi de reojo y me quedé paralizada. La tapa estaba abierta otra vez y la muñeca payaso estaba encima. Pero esta vez no me miraba. En cambio, parecía estar frente a una muñeca que yo no había visto antes. Esta todavía tenía su mandíbula. Y juro que se parecía a George. La misma chaqueta marrón raída, los mismos jeans viejos. Su cabello de negro, de lana, incluso con ese flequillo que siempre intentaba acomodar. La muñeca estaba apoyada contra el costado del baúl. Y juro que parecía que el payaso intentaba llegar a ella. Cerré de golpe la tapa del baúl. Y maldita sea, salí de ahí. Compré un candado al día siguiente. Ahora bien, he traído una copia del informe policíaco que entregué. Porque tiene que creerme, no volví a tocar ese calíope. No tuve nada que ver con lo que le pasó a George. Solo llegué a casa del cine una semana después y descubrí que la casa de mi abuelo... Mi casa fue asaltada. Aquí en el reporte está todo lo que le dije a la policía sobre el robo. La cerradura de la puerta principal estaba rota y se balanceaba suavemente de un lado a otro. Primero corrí a mi sala de estar y luego a mi cuarto. Pero no se habían llevado nada. Los aparatos electrónicos, mis joyas, todo estaba intacto. Sentí que se me caía el estómago cuando supe lo que pasó y corrí hacia el desván. Efectivamente, estaba abierto. El candado estaba roto. El calíope y el baúl habían desaparecido. Interrogaron a mis vecinos al respecto. Ninguno de ellos vio nada, excepto a la señora Harlow de la casa de al lado, quien dijo que vio a 2 personas sacando unos trozos de chapa roja y tubos de latón. Ella no recordaba ningún otro detalle, solo dijo que parecían genuinos, y pensó que habían pagado para que se llevaran algunas cosas. La policía nunca los encontró. Solamente necesito que crea eso. Que sepa que no volví a tocar esa cosa. No fue mi culpa lo que le pasó a George. Dios sabe que lo odiaba muchísimo en ese entonces. Pero nunca podría haberle hecho algo así. No así.
Supongo que no necesita que le cuente cómo lo encontraron. 4 días después, muerto en su habitación. Su garganta cortada de un tajo. Y su mandíbula había sido completamente arrancada de su rostro. La policía nunca la encontró. En realidad, no habría indagado más en el tema. No le habría encontrado alguna clase de relación a todo esto, aún en ese entonces. Pero la cosa es que en los últimos días de nuestra relación, George tuvo una crisis emocional. Me dijo que todavía escuchaba esa música del Calíope a lo lejos, cuando estaba solo, y que gradualmente comenzó a acercarse más y más. Quiero decir, dicen que pueden escuchar uno a casi 2 kilómetros de distancia. Fin del testimonio. Si bien tengo lo que se podría llamar opiniones completamente naturales sobre una historia acerca de muñecos payasos asesinos, hay algunas cosas que me hacen inclinarme a creer esta historia. En primer lugar, como mencionó la señorita Denikin, ella sí proporcionó una copia del informe oficial de la policía sobre el robo, que incluye el testimonio de una tal Irene Harlow, que parecía confirmar que la señorita Denikin sí poseía un baúl y un órgano calíope, por lo que al menos esos dos existieron. La muerte de Joshua Drury es igualmente tan misteriosa como ella lo hizo sonar. Además de que le arrancaron la mandíbula del cráneo, la evidencia residual indica que su garganta fue cortada con una especie de cuerda, aparentemente tejida con lana gruesa. No hubo registro de lucha o entrada forzada. No existió evidencia de ADN de nadie en la habitación aparte de él. Nunca arrestaron a nadie por el crimen. Al discutir ese caso, Tim dijo que le recordaba algunos artículos que había leído sobre circos ambulantes en Rusia y Polonia a principios del siglo XX. Por capricho busqué alguno de los volúmenes que mencionó la biblioteca del instituto y efectivamente, en la página 43 de Freaks and Followers, Circo en la década de 1940 de Gregory Petrie, encontré la copia de una fotografía en blanco y negro. Esta muestra un pequeño grupo de trabajadores del carnaval, un contorsionista, un tragafuegos, 2 hombres fuertes, un maestro de ceremonias y un organista sentado atrás de un calíope. La fotografía está etiquetada con el año 1948 y fue tomada en Minsk, en Rusia. Solo se nombran el director de pista y al organista, Gregor Osinov y Nikolai Denikin. El nombre de la compañía era Tsir Drujojo, el circo del otro. El nombre me suena, pero no he podido encontrar ninguna otra referencia a él. La señorita Denikin emigró al sudeste asiático hace 2 años, por lo que no estuvo disponible para ningún seguimiento del caso. Pero estoy seguro de que debe haber más información al respecto en algún lugar de los archivos. Pues sé con certeza que en el almacenamiento de artefactos del Instituto Magnus hay un órgano de vapor, un calíope rojo brillante. Cuando le pregunté a Elías, me dijo que el registro de su adquisición probablemente estaba en algún lugar de los archivos, y nadie más sabe nada más allá del hecho de que fue adquirido en algún punto de 2007. La tapa del teclado está firmemente bloqueada, y grabadas en la superficie están las extrañas palabras: quédense quietos, porque presencia música extraña. Fin de la grabación.